Vamos a continuar con los ejercicios de la sección Practica lo aprendido, siempre en la parte 1.7. Nos faltaban el ejercicio 3 y 4. El ejercicio 3 dice calcula la medida de los lados faltantes en cada triángulo. Vamos a calcular la medida de cada uno de estos triángulos, pero yo solo les voy a ayudar con uno y ustedes van a hacer los demás. Serían dos los que les quedarían en cada uno de los ejercicios que se presentan. Entonces vamos a proceder a hacer este. En este caso tengo el ángulo de referencia para trabajar este triángulo es 40 grados. Entonces yo voy a calcular las razones trigonométricas que me sirvan para poder resolver en base a ese ángulo. Aunque si yo quisiera puedo encontrar el valor de este ángulo. Lo voy a escribir ya que no está de más que recordemos cómo se calcula el valor de este ángulo. Este ángulo agudo más este otro ángulo agudo en total deben de sumar 90 grados. Entonces para eso debe suceder que aquí sea 50 grados la medida del ángulo que nos falta, pero vamos a trabajar con 40 grados. Podríamos trabajar con cualquiera de los dos y la respuesta siempre va a ser la misma. Entonces, como nos vamos a basar en el ángulo de 40 grados, vamos a decir que este es el cateto opuesto y este es el cateto adyacente. Si nos estuviéramos basando en el ángulo de 50 grados, este sería el cateto opuesto y este sería el adyacente. Pero vamos a trabajar con este. Entonces yo voy a escribir cateto opuesto. Cateto opuesto es A. Y cateto adyacente es C. Y la hipotenusa es 8. Entonces con estos datos puedo resolver el ejercicio. Vamos a resolverlo aquí. Vamos a resolver el 3, el literal A. Tendríamos entonces, si yo quiero encontrar cuál es el valor de A, entonces tendría como dato A y tengo la hipotenusa. Porque no puedo relacionar estos dos para iniciar porque tengo que tener al menos uno de los dos. Entonces sería A con hipotenusa y A es cateto opuesto con este valor que es 8 que es hipotenusa. Entonces me sirve la razón trigonométrica seno de 40 grados es igual cateto opuesto que es A entre hipotenusa que es 8. Me queda 8 seno de 40 es igual al valor de A. Para eso debemos de tener una calculadora científica a la mano y multiplicar 8 por seno de 40. Y eso me resulta 5.1. Entonces, esa es la respuesta que vamos a colocar. 5.1. Ese es el valor para A. Y luego el valor para C, que tenemos aquí. Vamos a resolver. Vamos a relacionar C con 8. C es cateto adyacente y 8 es hipotenusa. Entonces, vamos a escribir la razón trigonométrica coseno de 40.
y eso es igual C entre 8. Este valor que tenemos aquí, como está dividiendo, pasa a multiplicar, me queda 8 coseno de 40 igual C. Busco la calculadora y veo cuál es el resultado de multiplicar 8 con el coseno de 40. 8 por coseno de 40 dice que es 6.1. Entonces 6.1 es igual a C. Ya resolvimos el ejercicio 3 literal A. Ahora vamos a resolver ejercicio 4. Vamos a resolver el literal B. Dice, calcula la medida de los ángulos agudos de los triángulos rectángulos hasta las décimas. Para eso, también vamos a identificar qué es lo que tenemos. Pero vamos a también a señalar los ángulos. Vamos a escribir a este ángulo alfa y a este que está aquí le vamos a escribir ángulo teta. Entonces, por medio de estos dos valores ya conocidos, puedo encontrar las razones trigonométricas. Si yo quiero encontrar el ángulo alfa, este sería cateto opuesto y este sería cateto adyacente. Entonces, en base a alfa, vamos a escribir vamos a utilizar una razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente, y esa es la tangente. Tangente de alfa es igual 3, que es el cateto opuesto, entre 5, que es el adyacente. Para encontrar el valor de alfa, procedemos a hacer lo siguiente. Alfa es igual, es como que vamos a despejar este elemento y nos queda así. Tangente inversa de 3/5. Eso lo hacemos en la calculadora y verificamos cuánto es. Para poder hacer esto, tangente inversa, presionamos la tecla Shift y luego tangente. Y entre paréntesis colocamos 3/5 o 3 entre 5, cualquiera de las dos formas me sirve. Y me dice que es 3.96. Como después del 9 tengo un 6 y voy a aproximar a las décimas, entonces esto sería prácticamente 31, porque si coloco 3.9 pero luego hay en las centésimas un número 6, debo de aproximar al siguiente, y para aproximar al siguiente eso significa que después de 30.9 sería 31. Entonces el valor del ángulo es 31 aproximadamente. Ahora, de manera fácil, vamos a calcular el ángulo que está aquí. Podríamos hacerlo de la manera que ya sabemos, de que estos dos ángulos deben de medir 90 grados. Como deben de medir 90 grados, el ángulo teta va a medir lo que falta de 31 para llegar a 90. Pero el objetivo es utilizar las razones trigonométricas, entonces lo vamos a hacer por ese medio. Vamos a ver con respecto al ángulo teta
Este es cateto opuesto y este es cateto adyacente. Siempre vamos a utilizar la razón trigonométrica tangente de teta. Cateto opuesto a teta sería 5, cateto adyacente sería 3. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento de manera análoga a este y nos quedaría teta es tangente inversa de 5 tercios. Esto solamente lo puedo hacer en la calculadora y debo de verificar cuál es el resultado. Siempre para escribir tangente inversa, shift tangente, entre paréntesis escribo 5 tercios o 5 entre 3, cualquiera de las dos formas. Y el resultado es 59.03. Como debo de dejarlo en las décimas, dice 59.0 y el 3 no me hace que yo aproxime ese 0 al siguiente número, entonces quedaría en 59 exactos. 59 grados. Y si nosotros verificamos lo que estábamos mencionando anteriormente, 59 grados más 31 grados, eso es igual a 90 grados. Ahí podemos verificar que también los resultados son los deseados y correctos.